¿Alguna vez te has preguntado si Yahvé era conocido solamente por Israel? ¿O es posible que su nombre, su presencia y su adoración hayan llegado a personas mucho antes de que la nación de Israel existiera como tal? Esta es una pregunta que desafía nuestras nociones tradicionales y nos invita a mirar más allá del relato lineal del pueblo elegido. Piénsalo detenidamente. Antes de que Moisés subiera al monte Sinaí y recibiera los mandamientos, antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto y antes incluso de que Jacob, el nieto de Abraham, recibiera el nuevo nombre de Israel, ya resonaban en la historia de la humanidad ciertos ecos del nombre de Yahvé. Ecos que viajaban por rutas comerciales, entre pastores nómadas, en medio de montañas solitarias y dentro de corazones que, aunque no formaban parte del linaje abrahámico, sentían el anhelo profundo de algo más grande, más santo, más verdadero. Entonces, surge una serie de preguntas fascinantes. ¿Quiénes eran esos pueblos antiguos que, en su propia búsqueda espiritual, llegaron a conocer o a tener un atisbo de Yahvé? ¿Fueron acaso patriarcas como Job, que no era israelita, pero dialogaba con Dios con una profundidad sorprendente? ¿Fueron sacerdotes como Melquisedec, que bendijo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo? ¿O líderes sabios como Jetro, el suegro de Moisés, que ofreció sacrificios a Dios y fue respetado como un sacerdote de Madián? Estas figuras, aparentemente externas al relato central de Israel, forman parte de un tapiz más amplio que sugiere que la revelación divina no estuvo limitada a una sola genealogía ni a una región geográfica específica. Hay algo profundamente universal en el modo en que Yahvé se manifiesta. Un Dios que no está confinado por fronteras, etnias o costumbres humanas, sino que busca corazones dispuestos, abiertos, sensibles a su voz. Y esta realidad nos obliga a replantearnos lo que creemos saber sobre el plan de Dios. Podría ser que desde el principio el Creador tuviera un propósito global, una visión que abarcara a toda la humanidad, más allá del tiempo, la cultura y la historia. Tal vez el llamado de Abraham no fue una exclusión de otros pueblos, sino el inicio de una misión que los incluiría a todos. Tal vez Israel fue elegido, no como un fin en sí mismo, sino como un canal para bendecir a todas las naciones. Este es el misterio de la adoración a Yahvé antes de Israel. Un misterio que revela un Dios que ya estaba actuando, ya estaba hablando, ya estaba guiando, incluso cuando la historia sagrada apenas comenzaba a escribirse. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu forma de leer la Biblia. Ya no verás los relatos del Antiguo Testamento como historias aisladas de un pueblo distante, sino como piezas entrelazadas de un plan maestro divino que sigue desarrollándose hasta hoy. Un plan en el que tú también estás incluido. Antes de seguir, asegúrate de darle like, suscribirte y dejar tus pensamientos en los comentarios. Nos encanta leerte y tu pregunta podría ser el tema de un próximo video. Al hacerlo, también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas con sinceridad y fe. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este misterio juntos. Comencemos desde el centro de todo. ¿Quién es Yahvé? Esta es, sin duda, una de las preguntas más importantes y a la vez más difíciles que un ser humano puede hacerse. Y para empezar a responderla, tenemos que regresar a uno de los momentos más intensos de la narrativa bíblica. Éxodo, capítulo 3. Moisés, un hombre que huyó de Egipto y vivía como pastor en el desierto, se encuentra de pronto ante un fenómeno sobrenatural, una zarza que arde pero no se consume. En medio del asombro y el temor, escucha una voz que lo llama por su nombre. Al acercarse, se le ordena quitarse las sandalias porque está pisando tierra santa.
Moisés, con el corazón latiendo con fuerza, formula una pregunta esencial. ¿Cuál es tu nombre? La respuesta que recibe no es un nombre común, es una declaración que trasciende la lógica y el lenguaje humano. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Esa frase, en hebreo Ejye Asher Ejye, expresa la idea de existencia absoluta, de eternidad sin límites, de presencia continua e inmutable. Yahvé no es simplemente un Dios entre muchos, no es una figura mitológica ni un producto del pensamiento tribal. Es el ser eterno, el fundamento de toda realidad, el que era, es y será. Y desde ese encuentro con Moisés, su nombre no solo se convierte en una revelación para Israel, sino también en una señal de que Dios está dispuesto a entrar en relación con la humanidad. No como una fuerza impersonal, sino como un ser que escucha, que habla, que guía, que llama. Entonces, si Yahvé es eterno, ¿no tendría sentido que ya hubiera estado activo, hablando, revelándose mucho antes del monte Sinaí? La Biblia, cuando se lee con atención y humildad, nos muestra destellos de esa presencia anticipada, en las palabras de Noé, en la fe de Abraham, en la justicia de Job, en la bendición de Melquisedec, en el consejo sabio de Jetro. Todos estos hombres, aunque no llevaban el nombre de israelitas, vivieron en relación con el mismo Dios. Tal vez, sin saberlo, ya estaban adorando al que se revelaría más adelante como Yahvé. Y justo en el versículo siguiente, Dios le dice: a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:15. Detente un momento y medita en esas palabras. No pases por alto la profundidad de lo que Dios está revelando aquí. Observa con atención cómo no se presenta simplemente como Dios, ni siquiera como el Dios de Moisés. Él se identifica como el Dios de tus antepasados. Esta declaración no solo establece autoridad espiritual y continuidad histórica, sino que también abre una ventana a una realidad más amplia. Yahvé no es un Dios nuevo. No es una invención de la época del Éxodo, ni una deidad revelada por primera vez en el desierto. Es el mismo Dios que ya había estado presente, activo, íntimamente involucrado en la vida de generaciones anteriores. La frase «el Dios de tus antepasados» implica una herencia viva, una historia compartida entre el cielo y la tierra, una línea directa entre los patriarcas y el presente de Moisés. Implica que antes de la zarza ardiente, antes del monte Sinaí, antes de las plagas, el éxodo o la entrega de la ley, Yahvé ya era conocido, ya había hablado, ya había sido adorado. Moisés en realidad no está comenzando algo nuevo, está reconectando con una revelación antigua, está retomando un vínculo espiritual que había sido olvidado por generaciones, pero que nunca se extinguió. Este momento marca un retorno a las raíces, no un origen. Y si eso no fuera lo suficientemente profundo, aún hay más. El propio nombre Yahvé es una revelación en sí misma. Procedente del verbo hebreo hayá, que significa ser o existir. Este nombre no es una etiqueta cualquiera, es una afirmación cósmica, una declaración de existencia eterna. Yahvé es el yo soy, el ser absoluto, el que no depende de nadie, el que existe por sí mismo, el que era, el que es y el que será por los siglos. No hay nada comparable. Su nombre encierra un misterio divino que trasciende el lenguaje humano. No es simplemente un título. Es una revelación de su naturaleza inmutable, de su carácter eterno y soberano. Pero aquí es donde todo toma un giro sorprendente. Ese nombre sagrado que se revela con tanto poder en Éxodo 3 no aparece allí por primera vez. No es una novedad divina. De hecho,
Ya había sido conocido y pronunciado por generaciones anteriores. Ya habitaba en la memoria espiritual de los antiguos. Corazones fieles, mucho antes de Moisés, ya lo invocaban, ya reverenciaban ese nombre, aún sin tabernáculo, sin levitas, sin rollos sagrados. Sorprendente, sin duda. Este descubrimiento desafía las categorías con las que muchas veces intentamos encerrar a Dios, porque revela algo que cambia nuestra perspectiva por completo. La adoración a Yahvé no comenzó con Moisés. Fue reactivada, reavivada, retomada por él, pero sus raíces se hunden en un suelo mucho más antiguo y profundo, en un misterio que nos invita a mirar atrás con nuevos ojos. Entonces, debemos hacernos una pregunta crucial. Si Moisés no fue el primero en escuchar el nombre Yahvé, ¿quién lo fue? ¿Cuáles fueron esas primeras voces que elevaron ese nombre al cielo mucho antes de que existiera un pueblo llamado Israel? ¿Quiénes eran esos hombres y mujeres que, en medio de un mundo caído, reconocieron al Creador verdadero y lo invocaron con temor y devoción? Para encontrar una pista, tenemos que retroceder aún más allá del desierto, más allá de Egipto, más allá incluso del pacto con Abraham. En Génesis 4:26 encontramos una clave poderosa. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Yahvé. Este pasaje ocurre en los días de Enós, nieto de Adán, apenas unas pocas generaciones después de la creación misma. ¿Puedes imaginarlo? En un tiempo en que la humanidad apenas comenzaba a poblar la tierra, cuando no existía una nación, ni un templo, ni una Biblia, ya había quienes invocaban a Yahvé. Ya había un eco de su nombre resonando en los corazones humanos. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién se los enseñó? Fue una revelación directa del Creador a los primeros patriarcas. Fue un conocimiento que se preservó en medio de la decadencia moral que comenzaba a infectar al mundo. Lo cierto es que incluso en los días más antiguos, cuando la oscuridad comenzaba a esparcirse, había una luz, una llama, una memoria divina que no se extinguía. La humanidad aún recordaba a su Hacedor, aún pronunciaba su nombre. Y esto cambia todo, porque significa que el conocimiento de Dios, de Yahvé, no fue una invención cultural, ni una idea nacida de la necesidad humana de llenar el vacío existencial. No fue un invento de tribus antiguas, ni un producto de la imaginación mística de algún chamán del desierto. No, fue algo sembrado desde el principio. Desde los primeros pasos de la humanidad en el jardín, Yahvé ya se había revelado. Ya caminaba con el hombre, ya hablaba con su criatura. Era un susurro eterno entre el Creador y su creación. Una corriente invisible, pero poderosa, que conectaba el cielo con los corazones humildes, que generación tras generación se negaban a olvidar la voz de aquel que los formó del polvo y les dio aliento de vida. Ese conocimiento no fue producto de una religión institucionalizada. No surgió como doctrina escrita, sino como experiencia vivida. Era una intuición sagrada que se transmitía de padres a hijos, de ancianos a jóvenes, de corazones encendidos a corazones sedientos. Era la memoria viva del Dios verdadero que se negaba a ser silenciado, incluso cuando el mundo comenzaba a adorar piedras, soles, estrellas y bestias talladas. Y lo cierto es que este conocimiento del nombre divino no era fruto de la invención humana, sino de una búsqueda sincera y de una respuesta amorosa del cielo. Cuando el ser humano elevaba su alma en busca de propósito, en busca de sentido, en busca de verdad, Yahvé respondía, se mostraba, se dejaba encontrar, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Siempre ha estado al alcance de la fe. Sincera Génesis 12:8 refuerza esta línea de pensamiento de forma brillante. Allí vemos a Abraham, el patriarca de la fe, llegando a la tierra de Canaán. ¿Y qué hace? Levanta una tienda. ¿Busca poder político? No.
Lo primero que hace es construir un altar. Y sobre ese altar invoca el nombre de Yahvé. ¡Qué momento tan cargado de significado! Abraham no estaba improvisando un rito nuevo, no estaba fundando una religión, estaba rindiendo culto a un Dios que su linaje ya conocía, un Dios cuya presencia se había sentido siglos antes, en la era de Enos, de Noé, de Sem. Abraham no introduce a Yahvé en la historia, lo reconoce, se reconecta con él. Responde a un llamado que ya estaba vivo en su linaje espiritual, y eso nos lleva a contemplar una posibilidad profundamente conmovedora y reveladora. Es posible que, incluso en medio de culturas idólatras, hubiera linajes secretos, remanentes fieles, pequeñas comunidades escondidas que guardaban el nombre de Yahvé como un tesoro sagrado, pueblos dispersos, olvidados por la historia oficial, que seguían hablando con el Creador mientras las masas se postraban ante ídolos. Podría ser que mientras el mundo edificaba templos a dioses falsos y esculpía imágenes de barro, unos pocos hombres y mujeres se rehusaban a olvidar el nombre que salva, el nombre eterno, el nombre de Yahvé. La respuesta es un eco que atraviesa las Escrituras. Sí, siempre ha habido un remanente, siempre ha habido fieles, siempre ha habido buscadores que, aunque solos, mantenían encendida la llama del conocimiento divino. En cada generación, Yahvé se ha revelado a los que lo buscaban con sinceridad, sin importar su procedencia, su cultura o su entorno. No necesitaban un templo de piedra. No necesitaban un sacerdocio oficial, solo necesitaban un corazón rendido. Esta verdad es poderosa y profundamente conmovedora, porque nos revela un Dios que nunca ha estado ausente, nunca ha dejado de hablar. Desde los albores de la humanidad ha estado buscando, llamando, tocando a su creación. No ha sido un Dios distante ni indiferente, ha sido cercano, atento, compasivo. Y siempre, en cada rincón del mundo, en cada época, ha habido quienes respondieron. A veces ni siquiera llevaban el nombre de israelitas, no formaban parte del linaje de Abraham, ni siquiera sabían que estaban en el centro de un plan eterno. Pero sus corazones estaban alineados con el cielo. Eran hombres y mujeres que caminaban con Dios, aún sin conocer la totalidad del plan. Gente sencilla, invisible para los registros históricos, pero conocidos por el cielo. Personas que, sin saberlo, se convirtieron en eslabones vivos de una cadena que llega hasta nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿quieres ser tú el siguiente eslabón? Y aún hay más. Como si todo lo anterior no fuera ya suficientemente asombroso, aparece entonces un personaje enigmático que desafía toda lógica cronológica y religiosa. Una figura que irrumpe en el relato bíblico con una presencia tan majestuosa como inesperada. En Génesis 14, casi sin introducción, surge Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien se encuentra con Abraham después de una victoria militar. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18. Detente aquí, no sigas leyendo sin antes dejar que el peso de esta escena caiga sobre ti. Este pasaje debería sacudirnos el alma. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene? ¿Por qué aparece con autoridad espiritual antes de que existan la ley, el tabernáculo, el sacerdocio levítico o la tribu de Leví? ¿Cómo puede ser que alguien fuera del pacto abrahámico sea reconocido como sacerdote del Dios Altísimo, es decir, de Yahvé? Y no es solo eso. Lo más sorprendente de este encuentro es la reacción de Abraham. No lo corrige, no lo rechaza, no lo somete a prueba. Al contrario, lo reconoce como superior espiritual, se postra ante su autoridad y le entrega los diezmos de todo lo que había conquistado.
¿Te das cuenta de lo radical que es eso? Abraham, el amigo de Dios, el receptor del pacto, el futuro patriarca de Israel, honra a este rey sacerdote como representante legítimo del cielo. Esto nos dice algo crucial. Melquisedec no solo conocía a Yahvé, servía como su embajador, como su ministro en la tierra. Era sacerdote activo del mismo Dios que siglos más tarde se revelaría en el monte Sinaí. Y como si esto no fuera ya profundamente revelador, el Nuevo Testamento añade aún más misterio a su figura. En Hebreos capítulo 7 se nos dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. Algunos eruditos lo interpretan como una figura mesiánica, un prototipo de Cristo. Otros lo ven como una teofanía, una aparición directa de Dios en forma humana. Sea cual sea la interpretación que elijamos, lo cierto es que Melquisedec encarna una verdad profunda. El conocimiento de Yahvé no estaba restringido a una sola familia, ni a un solo pueblo, ni a un solo momento histórico. Estaba esparcido como brasas escondidas en el mundo antiguo, esperando el soplo del Espíritu para encenderse. La historia de Melquisedec nos invita a ampliar nuestra visión. Nos muestra que Dios había sembrado sacerdotes fieles fuera del radar de Israel, hombres que no aparecen con frecuencia en los registros, pero que eran profundamente conocidos por el cielo. Hombres que caminaban con Dios en medio de un mundo sumido en idolatría. Y no podemos detenernos ahí, porque hay otro personaje fascinante que también rompe moldes y fronteras religiosas. Jetro, el sacerdote de Madián. Un hombre cuya figura es muchas veces subestimada, pero cuyo impacto espiritual es inmenso. ¿Quién era este hombre que acogió y aconsejó nada menos que al libertador de Israel? ¿Qué sabiduría tenía para que Moisés, el mismo que hablaría cara a cara con Yahvé, se inclinara a escuchar su consejo? La Biblia es clara. En Éxodo 3:1 se nos dice: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Nuevamente vemos a un sacerdote fuera del linaje israelita que tiene una relación auténtica con Dios. Y más adelante, en Éxodo 18, tras la liberación de Israel, Jetro no solo visita a Moisés, sino que ofrece sacrificios a Dios y dice con convicción: ahora conozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Éxodo 11. ¿Y cómo responde Israel? ¿Lo excluyen? ¿Lo corrigen? ¿Lo censuran por no ser hebreo? No. Moisés y toda la comunidad aceptan sus sacrificios. Aarón y los ancianos de Israel se sientan a la mesa con él, celebran con él, lo reconocen como un hombre de Dios. Este momento, aunque breve, es de una belleza espiritual abrumadora. Es un retrato del reino de Dios en su forma más pura, sin etiquetas, sin barreras, sin etnias, solo fe verdadera. La presencia de Jetro confirma lo que ya hemos visto con Enós, con Abraham, con Melquisedec. Yahvé no estaba confinado a una nación. Su voz no era exclusiva. Su presencia no estaba limitada a un santuario. Su espíritu se movía donde encontraba corazones abiertos. Y esto es lo que hace esta historia tan poderosa para nosotros hoy. Nos recuerda que Dios siempre ha estado más cerca de lo que pensamos, que ha estado hablando desde siempre, que su gloria no nació con Israel ni terminó con Moisés, que sigue cruzando culturas, fronteras y siglos para encontrarse contigo. Estos relatos nos revelan una verdad majestuosa, una que atraviesa las páginas de la historia y sacude las bases de muchas ideas religiosas convencionales. Yahvé nunca ha sido un Dios tribal. No está atado a una bandera, no se recluye dentro de los límites artificiales que los seres humanos levantan para dividirse entre ellos. Yahvé no es propiedad exclusiva de una cultura, de una denominación, de una lengua, ni de una nación.
Él es el Dios de todo lo que existe, el creador soberano de lo visible y de lo invisible, el que sopló vida en el primer aliento humano y que sostiene el universo entero con el poder de su palabra. Desde los inicios de la humanidad, su nombre ha sido susurrado en lo secreto. Ha cruzado siglos y civilizaciones, escapando de los libros y llegando directamente al corazón. Ha estado en los labios de pastores que en la soledad de la noche miraban al cielo estrellado y sentían que alguien los escuchaba. En las oraciones de madres anónimas que sin conocer teología clamaban por la vida de sus hijos. En los pensamientos de sabios que, rodeados de ídolos tallados, intuían que debía existir algo más. Una verdad pura, más alta, más viva. Yahvé ha sido invocado en desiertos abrasadores, en cumbres silenciosas, en aldeas olvidadas por los imperios, y también en rincones humildes donde hombres y mujeres, sin una sinagoga, sin una Biblia, sin un profeta, sentían hambre y sed de justicia. Y lo más asombroso, lo más glorioso, es que ese mismo nombre, Yahvé, que fue invocado por fieles de antaño mucho antes de que existiera una nación llamada Israel, sigue hoy vivo, resonando como un eco sagrado a través del tiempo. Sigue siendo un vínculo espiritual que nos conecta con una cadena invisible, pero inquebrantable, de adoradores verdaderos. No adoradores perfectos, pero sí sinceros. No religiosos institucionales, sino buscadores de lo eterno. Nosotros somos herederos de ese legado espiritual. No estamos comenzando algo nuevo, estamos continuando algo antiguo, algo eterno. Cada vez que pronunciamos su nombre con reverencia, no solo hacemos un acto de fe, nos conectamos con los que vinieron antes que nosotros. Con Enós, con Noé, con Abraham, con Job, con Melquisedec, con hombres y mujeres que, en diferentes rincones del mundo y en diferentes lenguas, respondieron a la voz de Yahvé, y cada vez que abrimos el corazón para escucharlo hoy, nos unimos a esa línea sagrada de buscadores que nunca dejaron que se apagara la llama de la verdad. Y es aquí donde Jetro se convierte en una figura clave, digna de una mirada más profunda. Porque Jetro no era un sacerdote de ídolos ni un líder perdido en la superstición. No era un hechicero de los pueblos paganos, ni un curioso místico. Era sacerdote de Madián, sí, pero más allá de eso, era sacerdote del Dios verdadero. Jetro representa todo lo que venimos diciendo, que Yahvé ya se revelaba a los corazones puros mucho antes de que Moisés subiera al Sinaí. Mucho antes de que el arca fuera construida, mucho antes de que Aarón recibiera su consagración como sumo sacerdote. Jetro ya caminaba con Yahvé, lo servía, lo conocía. Esto, por sí solo, debería abrir nuestros ojos a la grandeza del plan divino. Porque Jetro no era parte del campamento de Israel, no era descendiente de Jacob, vivía en tierra extranjera, lejos del foco de la revelación formal, pero su corazón estaba alineado con el cielo. Él ya hablaba con el mismo Dios que luego liberaría a Israel, ya ofrecía sacrificios, ya tenía en comunión. Y lo más impactante es que cuando Moisés llega a su casa, cansado, exiliado, sin rumbo, es Jetro quien lo acoge, quien lo guía, quien le da consejo espiritual. Y cuando más adelante Jetro se encuentra con Moisés en el desierto, no lo hace como un simple visitante curioso. Llega con discernimiento, escucha el testimonio de lo que Yahvé había hecho y se llena de gozo. Declara: ahora conozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Éxodo 18:11. No solo lo reconoce, lo exalta. ¿Y qué hace Israel? ¿Lo rechaza por no ser de los suyos? ¿Lo mira con recelo? No. Aarón, los ancianos de Israel, el mismo Moisés, se sientan con él, comparten una comida sagrada, lo reciben, lo honran, porque entienden que Jetro, aunque extranjero, aunque fuera del linaje del pacto, era un verdadero adorador del Altísimo. Esto
nos dice algo poderoso. La fidelidad de Dios no ha estado nunca limitada por fronteras humanas. Él ha tenido y sigue teniendo sus sacerdotes, sus adoradores, sus profetas, en los lugares más inesperados. Y si Jetro fue recibido con honor en el campamento de Israel, ¿por qué tú no podrías ser recibido en el corazón de Yahvé? No importa tu historia, no importa de dónde vienes, si tu corazón se inclina con reverencia hacia el Creador, entonces tú también formas parte de esta gran historia. Más adelante, en uno de los momentos más humanos y conmovedores de toda la narrativa bíblica, ocurre un encuentro que podría pasar desapercibido para el lector apresurado, pero que encierra una de las imágenes más poderosas de unidad espiritual en las Escrituras. Jetro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, hombre extranjero, visita a Moisés en el desierto en medio de la travesía del pueblo hebreo tras su liberación de Egipto. Lo que sucede entre ellos no es solo una conversación familiar, es una escena cargada de profundidad teológica, de revelación divina, de humanidad y de fe. Moisés, visiblemente emocionado, le relata todo lo que Yahvé ha hecho, las plagas que estremecieron al imperio más poderoso del mundo, la salida milagrosa de la esclavitud, la apertura sobrenatural del Mar Rojo, la provisión divina en medio de la nada. Le cuenta, no como quien recita una historia, sino como quien ha sido testigo de una intervención directa del Dios vivo. Y Jetro escucha. Pero lo que hace después es aún más impresionante. Su reacción no está marcada por el escepticismo, que a menudo domina a los religiosos cuando se enfrentan a algo fuera de su sistema. Tampoco responde con orgullo ni con corrección doctrinal. No busca reencuadrar los hechos desde su propia tradición. No. Jetro se alegra, se conmueve y declara con profunda convicción y gozo genuino: bendito sea Yahvé, que os libró de manos de los egipcios. Ahora sé que Yahvé es más grande que todos los dioses. Éxodo 18, 9, 11. ¿Puedes ver la magnitud de lo que está ocurriendo aquí? Jetro no solo reconoce la obra de Yahvé, lo exalta y lo llama por su nombre. Utiliza el tetragramatón, Yudwechi, el nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente, el nombre sagrado del pacto, lo hace suyo, se une a la alabanza, no desde afuera, no como espectador, sino como participante activo en la adoración del Dios verdadero. Pero eso no es todo. Lo que sucede después eleva aún más la escena. El texto continúa diciendo: y Jetro ofreció holocaustos y sacrificios a Dios, y vino Aarón con todos los ancianos de Israel para comer con él delante de Dios. Éxodo 18, 12. Aquí no hay una ceremonia protocolar ni un acto simbólico superficial. Aquí hay un momento de comunión espiritual real, profunda, aceptada por todos los líderes del pueblo. Jetro no adora en secreto, no se esconde, ofrece holocaustos en honor a Yahvé delante de toda la congregación. Y lo más asombroso, Aarón, el sumo sacerdote, junto con todos los ancianos de Israel, se sientan a la mesa con él, comen juntos, delante de Dios. Este acto es profundamente significativo. En la cultura hebrea antigua, sentarse a la mesa era un acto de intimidad, de aceptación, de pacto. Compartir pan y carne después de un sacrificio era algo reservado para aquellos que estaban unidos, no solo por sangre, sino por fe. No hubo rechazo, no hubo preguntas inquisitivas, no hubo barreras étnicas, ni raciales, ni religiosas. Jetro, siendo madianita, no descendiente de Abraham, no conocedor de la ley mosaica, aún no revelada por completo, fue recibido, honrado y celebrado como un verdadero hombre de Dios. Este momento es una imagen anticipada del reino de Dios, que Jesús más adelante describiría,
Un banquete donde vendrán del norte y del sur, del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Una mesa donde el acceso no depende del linaje, sino del corazón. Donde lo que importa no es de dónde vienes, sino a quién reconoces como tu Señor. Lo que esta escena nos revela es algo inmenso y profundamente transformador. Dios ya se estaba manifestando más allá de las fronteras de Israel. Ya estaba encendiendo fuegos de adoración en tierras donde su nombre no era comúnmente proclamado. Ya era conocido, ya era adorado, ya se revelaba con la misma ternura y el mismo poder a todos los que lo buscaban con sinceridad. No necesitaban títulos, no necesitaban pertenecer al grupo correcto, solo necesitaban un corazón dispuesto. Y Jetro representa a todos aquellos que, sin importar su nacionalidad, su cultura o su historia, han oído hablar de las maravillas de Yahvé y han respondido con fe. Su historia es un testimonio eterno de que el Dios de Israel siempre ha sido en realidad el Dios del mundo entero. Jetro es mucho más que un personaje secundario en la historia de Moisés. Su aparición breve pero poderosa es en realidad una declaración divina escondida a plena vista. Es un recordatorio vivo de que Yahvé nunca estuvo ni estará encerrado en las estructuras humanas de identidad nacional o religiosa. Su historia rompe con la idea de un Dios limitado por fronteras. Jetro no encajaba en las categorías convencionales de lo santo o lo elegido, y sin embargo fue reconocido, respetado y recibido como hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad, en la perspectiva de Yahvé, no se mide por el lugar de nacimiento, la etnia o la filiación religiosa. Se mide por la disposición del corazón, por la respuesta interna al llamado del cielo. Jetro es una figura profética que anticipa la inclusión de todos los pueblos en la familia de Dios. Él representa a aquellos que viven fuera del mapa espiritual tradicional, pero que, sin saberlo, ya caminan en comunión con el Altísimo. Su vida y su fe silenciosa nos enseñan que la adoración al único Dios verdadero no comenzó con Moisés ni terminó con Israel. Ya se esparcía mucho antes, como una luz tenaz en medio de la oscuridad, como semillas invisibles que el Espíritu de Dios plantaba en corazones receptivos de todas las culturas, esperando su momento para florecer. Y este mensaje es especialmente urgente en nuestro tiempo. En un mundo donde las divisiones religiosas, ideológicas y étnicas continúan separando a millones, el testimonio de Jetro nos desafía a mirar más allá de las etiquetas. Nos recuerda que el Dios de la Biblia no es una propiedad exclusiva, una marca registrada de un grupo selecto. Es un Padre que llama a todos, un Dios que no busca perfección ritual, sino entrega genuina, que no espera tradiciones vacías, sino corazones abiertos. Un Dios que aún hoy, como en los días antiguos, se revela a los que lo buscan con todo su ser, aunque no usen las palabras correctas, aunque no tengan las vestiduras adecuadas, aunque no pertenezcan a la estructura religiosa que creíamos necesaria. Y por increíble que parezca, aún hay más. Porque justo cuando creemos haber alcanzado el límite de esta revelación, la Biblia nos abre otra puerta, aún más profunda. ¿Qué pasaría si uno de los libros más antiguos de toda la Escritura, posiblemente escrito antes de que Moisés colocara la pluma sobre el papiro, revelara verdades tan poderosas sobre Yahvé que nos obligaran a repensar todo lo que creemos saber sobre quién puede conocerlo y cómo? Ese libro existe y su protagonista no es un profeta consagrado, no es un sacerdote del templo, no es un descendiente de Abraham. Es un hombre que no pertenece a ninguna categoría espiritual oficial. Es un hombre común, justo, íntegro y extranjero. Hablamos de Job,
La historia de Job nos introduce en un terreno completamente diferente. No se desarrolla en Canaán, no gira en torno al pueblo de Israel, no incluye el tabernáculo, ni las leyes levíticas, ni el linaje de Jacob. Y sin embargo, en sus páginas encontramos uno de los retratos más íntimos y complejos de la relación entre el ser humano y Yahvé. Job habla con Dios, llora ante él, lo cuestiona, lo honra, lo teme y lo espera. Job no es un personaje marginal, es un testigo clave de que Yahvé ha estado siempre más cerca de lo que imaginamos. Job no tenía una Biblia, no tenía un templo, no tenía un profeta que le interpretara los caminos divinos, pero tenía algo más fuerte que todo eso, un corazón dispuesto, un alma sedienta de justicia, una conciencia limpia que se negaba a traicionar lo que sabía y que era correcto, aun en medio del sufrimiento más inexplicable. Y eso fue suficiente para que Yahvé se le revelara, para que hablara con él, para que lo confrontara, lo restaurara y al final lo bendijera más allá de lo que jamás había conocido. Job no era de Israel. Vivía en una tierra llamada Uz, cuyo paradero exacto aún hoy los estudiosos debaten, pero lo cierto es que no estaba cerca de Canaán. Era, en todo sentido, un hombre fuera del linaje de Abraham, y sin embargo, el relato de su vida se centra completamente en su relación con el Dios verdadero. Desde el primer capítulo, Job demuestra una reverencia asombrosa hacia Yahvé. Cuando pierde todo lo que tenía, sus bienes, sus hijos, su estabilidad, no maldice, no se rebela, no acusa a ningún dios pagano. En lugar de eso, exclama con humildad y fe: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Ese Señor que se traduce en nuestras Biblias es, en el hebreo original, Yahvé. Y esto debería hacernos detenernos por un momento. ¿Cómo puede ser que un hombre fuera del pueblo escogido invoque el nombre de Yahvé con tanta convicción? A lo largo de todo el libro, Job se refiere a Dios no como una fuerza impersonal ni como una deidad. Tribal lo llama por nombre, lo trata como soberano, le suplica justicia, le ruega respuestas, le habla como un hijo habla con su padre. Job quiere comprender, quiere defender su causa ante él, quiere entender el porqué del sufrimiento, pero jamás duda de que Yahvé es justo. Incluso en su desesperación no abandona su fe. Y en uno de los versículos más emocionantes de todo el Antiguo Testamento, Job declara: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Esa palabra Redentor no es una figura simbólica. En 1900 hebreo es Goel, el defensor legal, el pariente cercano que rescata, que libra, que salva. Job no solo cree en un Dios creador, cree en un Dios que redime, y eso antes de que Moisés siquiera naciera. Esto nos dice algo profundamente revelador. El conocimiento de Yahvé, del Dios viviente y personal, no era una experiencia exclusiva, reservada para Israel. Ya estaba presente en otras culturas, en otros corazones. No era necesario ser hebreo para conocer al Eterno. Personas como Job y también sus amigos, que aunque discutían y a veces se equivocaban, también hablaban de Dios con temor y seriedad. Ya estaban lidiando con las grandes preguntas de la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Es Dios justo? ¿Nos escucha? ¿Hay esperanza después de la muerte? Esto desmonta la idea de que fuera de Israel no había fe verdadera. Por el contrario, demuestra que Yahvé ya se había dado a conocer en diferentes regiones, que su voz había llegado lejos, mucho más allá de lo que los registros bíblicos tradicionales suelen mostrar. El conocimiento del Creador no estaba confinado a una geografía, sino que brotaba como un río subterráneo que alimentaba la sed espiritual de los pueblos antiguos.
porque al final Dios es el Dios de todos. No creó a una sola nación, creó a toda la humanidad. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 19, 20, Dios nunca ha estado oculto. Su esencia, su poder, su gloria han estado visibles desde el principio de los tiempos. Porque lo que se puede conocer acerca de Dios les es evidente. Sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente percibidos desde la creación del mundo. Romanos 1, 19, 20. Las huellas de Yahvé están en todas partes, en la inmensidad del cielo estrellado, en la complejidad de la vida, en la conciencia moral que todos los pueblos han experimentado. Desde el agricultor que observa el ciclo de las estaciones hasta el filósofo que se pregunta por el sentido de la existencia, todos han tenido acceso a señales que apuntan hacia el mismo Creador. Y eso nos lleva a una conclusión poderosa. Ya sea que observemos a Job en Uz, a Melquisedec en Salem, a Jetro en Madián o a Abraham en Canaán, encontramos un hilo común que conecta a todos estos hombres. Yahvé se estaba revelando. El Dios eterno hablaba, se acercaba, guiaba. No con imposiciones, sino con ternura, no con favoritismos, sino con justicia. Y hombres de distintos tiempos y tierras respondían, con temor, con fe, con devoción. Pero ahora llevemos esto al presente. ¿Por qué todo esto importa para ti y para mí hoy? Porque en un mundo fragmentado por religiones, ideologías, idiomas y fronteras, el mensaje de Yahvé sigue siendo el mismo. Él está cerca de todos los que lo invocan con sinceridad. No necesitas pertenecer a una tradición específica para comenzar a buscarlo. No necesitas dominar una teología compleja ni haber nacido en una tierra santa. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto, un alma que diga como Job, yo sé que mi Redentor vive. Tú también puedes ser parte de esa historia. Tú también puedes levantar tus ojos al cielo y hablar con el mismo Dios que escuchó a Abraham en el desierto, a Job en su dolor, a Jetro en la sabiduría, a Moisés en la zarza. Yahvé no ha cambiado, aún se revela, aún responde, aún redime. Y lo más impactante de todo es que a veces lo hace de maneras que rompen por completo nuestras expectativas. Porque el Creador no se somete a nuestras categorías ni a nuestras limitaciones humanas. Hablemos ahora de un personaje que realmente desconcierta a quienes lo leen con atención. Un hombre que parece fuera de lugar, que no encaja en los moldes típicos del pueblo de Dios, y sin embargo tuvo una experiencia directa con Yahvé. Ese hombre es Balaam. Su historia, narrada principalmente en Números capítulos 22 al 24, es una de las más enigmáticas y a la vez reveladoras de toda la Biblia. Balaam no era israelita, no vivía en Canaán ni descendía de Abraham. Era originario de Petor, una ciudad situada cerca del río Éufrates, probablemente en la región que hoy conocemos como Siria o Mesopotamia. En términos bíblicos estaba completamente fuera del círculo del pacto, y sin embargo, Yahvé le habló. Y no solo una vez, se le apareció varias veces, dialogó con él, le dio instrucciones claras. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es eso? Mira lo que dice Números 22:9. Y vino Dios a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Esta no fue una visión vaga, ni una impresión subjetiva. Fue una conversación directa. Yahvé tomó la iniciativa de acercarse a Balaam, como lo había hecho antes con Abraham, con Jacob, con Moisés. Este acto, por sí solo, desafía nuestras suposiciones sobre a quién Dios elige hablarle. Y lo más sorprendente viene en el versículo 13, donde Balaam dice, «El Señor Yahvé no me permite ir con ustedes».
no utiliza una fórmula genérica. No se refiere a un Dios cualquiera. Usa el nombre personal, el nombre del pacto, el nombre que fue revelado a Moisés desde la zarza, y el tetragramatón, el nombre más sagrado del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo conocía? ¿Quién se lo enseñó? ¿Por qué no dijo simplemente Elohim, como muchos otros pueblos hacían? Balaam no solo escuchó la voz de Yahvé, sabía que era él, sabía cómo llamarlo. Eso sugiere algo profundo. Balaam no era un desconocedor de Yahvé. Puede que no fuera parte del pueblo del pacto, pero conocía al Dios del pacto. Esto nos obliga a hacernos preguntas que van más allá del texto. ¿Cómo reconoció Balaam la voz de Yahvé? Había tenido encuentros anteriores. Había heredado ese conocimiento de una tradición más antigua, como sucedía con los descendientes de Sem. ¿O fue Dios quien, en su soberanía, se reveló a él por razones que escapan a nuestro entendimiento? Y lo más provocador, ¿por qué Yahvé hablaría con alguien cuyas intenciones eran ambiguas, cuya lealtad era dudosa y que incluso estaba siendo contratado para maldecir al pueblo de Dios? La respuesta quizás esté en el corazón mismo de la revelación bíblica. Yahvé es un Dios que actúa según su propósito eterno, no según nuestras expectativas. Él puede usar a quien quiera, cuando quiera, como quiera. Puede hablar a través de un profeta pagano, de un sacerdote madianita, de una zarza, de una tormenta, incluso de un burro, como en el caso de Balaam, porque su voz no está encadenada. Su plan no puede ser frustrado. La historia de Balaam es un recordatorio poderoso de que Dios no se limita a los puros ni a los que pertenecen oficialmente a su pueblo. Yahvé puede manifestarse en los rincones más insospechados a través de personas que parecen equivocadas, confusas o incluso hostiles. Pero cuando Él habla, lo hace con claridad, con autoridad, con verdad. Y eso nos deja con una enseñanza urgente para hoy. Si Dios pudo hablarle a Balaam, un hombre extranjero, ambiguo e incluso rebelde, ¿por qué no podría hablarte a ti? ¿Por qué no podría tocar el corazón de alguien que hoy vive lejos de toda religión, pero que en lo profundo desea conocer la verdad? La historia de Balaam no es solo un registro antiguo, es una advertencia, una señal y una invitación. Nos muestra que Yahvé sigue buscando corazones receptivos, sigue utilizando caminos sorprendentes y sigue siendo fiel a su propósito eterno, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Las respuestas son tan misteriosas como reveladoras. El caso de Balaam es uno de esos pasajes que parecen desafiar toda lógica religiosa convencional. ¿Cómo puede ser que un hombre ambicioso, codicioso, de carácter dudoso, descrito en las Escrituras como corrupto y causante de tropiezos, sea al mismo tiempo receptor de una de las revelaciones proféticas más impresionantes del Antiguo Testamento? Y sin embargo, ahí está. La Biblia no lo oculta, no lo suaviza. Balaam, pese a sus motivaciones contaminadas, fue un canal por el cual Yahvé decidió hablar. Más adelante, las Escrituras nos dan un juicio claro sobre su carácter. En 2 Pedro 2:15 se le acusa de haber amado el premio de la injusticia. En Apocalipsis 2:14, Jesús mismo reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar la doctrina de Balaam, quien enseñó a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Es decir, Balaam no era un modelo de santidad, era un hombre espiritualmente inestable que oscilaba entre la obediencia por temor y la manipulación por interés. Y sin embargo, en un momento clave de la historia, Dios decidió usar su boca para declarar verdades eternas. Y esto nos revela algo profundamente desconcertante, pero revelador. El poder, el nombre y la voz de Yahvé ya eran conocidos más allá de Israel. No eran un secreto guardado solo para unos pocos. No estaban restringidos a un grupo étnico ni a un solo pueblo.
La voz del Altísimo resonaba entre las naciones, entre los sabios, entre los videntes y buscadores, incluso entre los que aún no habían rendido plenamente su corazón a Él. Yahvé no necesitaba perfección moral para manifestarse. Solo necesitaba un momento, una grieta, una oportunidad para que su propósito se cumpliera. Es importante comprender que Balaam, aunque no era justo en su conducta, estaba espiritualmente alerta. Era sensible a las realidades espirituales, capaz de percibir el mundo invisible, de reconocer la autoridad de la voz que lo llamaba. Y Dios, en su soberanía, eligió hablarle. No porque Balaam fuera digno, sino porque su voz, la voz de Yahvé, no está limitada por las estructuras humanas. A veces, Dios usa vasos impuros para pronunciar palabras santas, para que quede claro que la gloria no es del mensajero, sino del mensaje. Cuando Balac, el rey moabita, contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, todo parecía un acto político-religioso común en el mundo antiguo. Un rey invocando poderes espirituales para debilitar a sus enemigos. Pero Yahvé interviene. En vez de permitir maldición, convierte las palabras de Balaam en bendición. En Números 23:8, Balaam declara con asombro: ¿cómo maldeciré yo a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré yo a quien el Señor no ha condenado? No era solo una frase diplomática, era una afirmación teológica. Yahvé ya había decidido bendecir a su pueblo, y ni el oro de Moab ni las súplicas de Balac podían revertir esa voluntad soberana. Y lo más impactante es que, a pesar de todo, Balaam termina pronunciando una de las profecías más sublimes de toda la Escritura. Una profecía que trasciende su propio tiempo, que apunta al horizonte eterno del plan divino. En Números 24:17 dice: «Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel». Estas palabras no son solo poéticas, son mesiánicas, apuntan directamente a la venida de Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes. ¿Te das cuenta? Un profeta gentil, con intenciones cuestionables, termina viendo lo que muchos santos del Antiguo Testamento anhelaban ver, termina contemplando, aunque desde lejos, la gloria futura del ungido de Dios. Es complejo, es caótico, es profundamente humano, pero también es profundamente revelador, porque esta historia nos recuerda que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que puede usar incluso a los imperfectos para anunciar lo perfecto, que su voz no se encierra en templos ni se limita a los buenos. Yahvé habla donde quiere, se manifiesta cuando quiere, y cuando habla, su palabra no vuelve vacía. La historia de Balaam es un espejo que nos confronta con una verdad poderosa. Dios siempre ha tenido una agenda global. Su propósito nunca fue local, ni temporal, ni tribal. Desde el principio de los tiempos ha estado revelándose. En Edén, en Uz, en Salem, en Madián, en Petor, en Jerusalén, y también en nuestras ciudades, nuestros hogares, nuestros corazones. Él nunca dejó de hablar. El verdadero reto no es si Dios está revelándose. El reto es, ¿estamos escuchando? Tal vez hoy Dios está hablándote a ti, tal vez no de la manera que esperabas, ni en el lugar que imaginabas. Tal vez no en el silencio de un templo, sino en medio del ruido cotidiano, en una noche de dudas, o incluso ahora, mientras ves este video. Pero si afinas tu oído espiritual, si te das un momento para hacer silencio en tu alma, podrías escuchar algo más que palabras. Podrías escuchar su voz, una voz que no viene a juzgarte ni a aplastarte, sino a levantarte. Una voz que no maldice, sino que bendice. Una voz que no te rechaza, sino que te llama con ternura y poder.
una voz que te dice: tú también puedes ser parte de esta historia. Después de todo lo que hemos visto, de Job clamando en su dolor, de Melquisedec bendiciendo a Abraham, de Jetro ofreciendo sacrificios, de Balaam viendo al Mesías desde lejos, hagámonos la gran pregunta: ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué debería importarte que Yahvé haya sido conocido y adorado mucho antes de que existiera Israel? ¿Qué relevancia tiene saber que hombres fuera del pacto también hablaban con Dios? Porque esta verdad rompe las barreras que muchas veces hemos levantado entre nosotros y lo divino. Nos recuerda que el corazón de Dios no late únicamente por una tribu, una nación o una élite religiosa. Desde el comienzo de la humanidad, Yahvé ha estado buscando, revelándose, hablándole a personas comunes, en lugares comunes, con corazones sinceros. No importaba si estaban en Canaán o en Ur, en Madián o en Uz, en un palacio o en un campo. Si había alguien con hambre de verdad, allí estaba Dios. Si había un corazón que lo invocaba, allí resonaba su nombre. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Salmo 113:3. Esto cambia todo, porque significa que tú no estás fuera del alcance de Dios. Significa que la historia de Yahvé no es una historia ajena, lejana, escrita para otros. Es una historia viva, y tú, sí, tú, formas parte de ella. No necesitas haber nacido en el lugar correcto. No necesitas tener un linaje perfecto, ni conocer todos los ritos, ni tener un pasado impecable. Lo que Dios busca no es un currículum espiritual. Lo que busca es un corazón dispuesto. Quizá durante mucho tiempo sentiste que Dios solo hablaba a personas especiales, a profetas, a pastores, a gente buena. Pero la Biblia está llena de sorpresas, está llena de extranjeros, de pecadores, de personas comunes que fueron tocadas por el fuego del cielo. Así como habló con Job en su desolación, como caminó con Enoc en su fidelidad, como llamó a Abraham desde una tierra pagana, hoy te está llamando a ti. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No es coincidencia que tu corazón se haya detenido un momento para considerar estas palabras. Puede que hayas llegado aquí buscando respuestas o simplemente por curiosidad, pero lo que importa es que estás aquí. Y Dios también. Y lo más hermoso del Evangelio, el mensaje eterno que une a toda la Escritura, es esto: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. No dice algunos, no dice los más santos, no dice los que lo entienden todo, dice todo aquel. Eso te incluye a ti, así que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Haz una pausa, mira al cielo y repite, aunque sea en un susurro: Yahvé, aquí estoy, porque su historia no ha terminado y tú eres parte de ella. Ese nombre es Yahvé. El mismo que resonó en la zarza ardiente, el mismo que fue invocado por patriarcas, por reyes, por sabios de tierras lejanas. Pero en el Nuevo Testamento, ese nombre nos es revelado de una forma aún más íntima y transformadora, en su Hijo, Yeshua, Jesús, cuyo nombre significa Yahvé salva. No es una coincidencia, no es un símbolo vacío, es el cumplimiento vivo de todo lo que fue anunciado desde tiempos antiguos. Jesús no solo es el enviado de Dios, es la manifestación del amor de Yahvé en carne y hueso. Es la promesa hecha persona, la palabra hecha hombre. Entonces, la gran pregunta permanece: ¿qué harás tú con este misterio? ¿Seguirás viéndolo como algo distante, reservado solo para teólogos, estudiosos o gente espiritual? ¿O permitirás que esta verdad eterna penetre en tu vida, que desplace el ruido y la duda, y que te transforme desde dentro? ¿Te atreverás a buscarlo, incluso si te sientes fuera de los márgenes habituales? ¿Te atreverás a creer que su
Voz puede alcanzarte como alcanzó a tantos otros antes de que existiera siquiera una nación llamada Israel. No necesitas estar dentro para escuchar la voz de Yahvé. Solo necesitas estar despierto, como Job, que nunca pisó Jerusalén, como Melquisedec, que no conocía el tabernáculo, como Jetró, que no descendía de Jacob, como Balaam, que, incluso desde su confusión, escuchó a Dios con claridad. Todos ellos fueron testigos de una verdad universal. Yahvé se deja encontrar por los que lo buscan con sinceridad. Si este mensaje despertó algo en tu corazón, una chispa, una duda, una esperanza, no lo ignores. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te sorprendió más? ¿Qué personaje te conmovió? ¿Qué preguntas te quedaron? Nos encantaría leerte, orar por ti y caminar contigo en esta búsqueda, porque no estás solo, porque hay otros como tú que también están despertando a este llamado eterno. Y si crees que alguien necesita oír esto, alguien que se ha sentido lejos, fuera, olvidado, comparte este video. Porque nunca sabemos qué corazón está listo para escuchar por primera vez la voz de Yahvé. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu manera de ver la Biblia y la vida. Gracias por acompañarnos hoy mientras exploramos una de las verdades más ignoradas, pero más transformadoras de toda la Escritura: el misterio de la adoración a Yahvé antes de Israel. Un misterio que no se trata solo de historia antigua, se trata de ti, de tu historia, de tu alma, de un Dios que no conoce fronteras ni se cansa de buscar. Y recuerda esto: la historia de Yahvé no comenzó con Israel y no termina contigo. Continúa en cada corazón que le dice sí, en cada alma que decide rendirse al Dios que fue, que es y que será. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente fiel y sobre todo, mantente enraizado en la verdad, porque la voz de Yahvé aún habla. ¿La estás escuchando?